El Instituto Nacional de Derechos Humanos publicó su informe anual, que este año está centrado en las consecuencias de la pandemia. El estudio evaluó el respeto y acceso a derechos como la salud, educación, trabajos civiles y políticos. Estamos en contacto con Sergio Mico, director del instituto, con quien vamos a comentar los resultados y la implicancia también de estas conclusiones. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. No puedo escuchar, disculpen. Sergio, ¿me escuchas? Sí, vamos a solucionar ese problema técnico. Estamos con Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Informe presentado el día de ayer, también presentado al presidente de la República, Sebastián Piñera, durante la tarde. Hubo una reunión también entre Sergio Mico y el mandatario. Palabras luego del presidente de la República. Un informe que está enfocado este año, como tenía que ser, digamos, en los efectos que ha tenido la pandemia y donde también releva un tema que hemos estado conversando tantas veces, la desigualdad, que muchas veces para algunos estaba invisible. Bueno, con esta pandemia, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se va viendo y va aumentando las brechas que existen en nuestro país. Ahora sí, Sergio, ¿nos escuchas? Sí, no escucho bien ahora, Nicolás. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estos minutos. A ver, yo lo comentaba un poquito en la introducción, un informe que ayer fue presentado al país, también al presidente de la República en una reunión que sostuviste, y que va a los efectos de la pandemia y nos revela algo que se sabe, pero algo que aumenta, y ese es el gran problema, la desigualdad que existe en Chile. Así es, nosotros como Consejo, Nicolás, una vez al año tenemos que hacer un informe anual sobre derechos humanos. Ayer como Consejo se lo entregamos al presidente de la República y una de las conclusiones las que has señalado tú y la alta comisionada de las Naciones Unidas, que la pandemia nos pilló nuevamente con grandes niveles de desigualdad, no por igual, afectó, y eso obliga a pensar en, primero, los derechos económicos, sociales y culturales. El año pasado, Nicolás, hablamos de los derechos civiles, sí, vida, integridad física, y hoy día debemos entrar con mucha fuerza en los derechos económicos, sociales y culturales, y cómo el Estado de Chile los garantiza, porque el Estado de Chile ha firmado tratados internacionales ratificados que debe cumplir y que dicen razón con los derechos a la salud, a la educación y al trabajo, que son los tres grandes derechos que trata el informe. El Estado está obligado, lo vamos a decir así, a garantizar esos derechos económicos, sociales y los derechos civiles también que tú mencionabas, que eran parte fundamental, podríamos decir, del informe del año pasado. Y aquí quiero hacer un punto, no sé si comparte el comentario. No es que la pandemia haya generado desigualdad, es la estructura que existe en el país que con la pandemia aumenta y hace más visible esa desigualdad. Es decir, ha aumentado. La pandemia solamente, de alguna manera, abre más los ojos con respecto a esa situación, las acentúa más. Bueno, efectivamente, primero la vimos más. Vimos la situación de las personas mayores, por ejemplo. Vimos también la situación de las mujeres, y ahí no solamente la vimos más, sino que se agravó. Las mujeres son múltiplemente discriminadas y por lo tanto se requiere una visión de Estado interseccional. Me explico. Las mujeres que trabajaban mucho más en el mercado informal perdieron más sus trabajos. Por eso aplaudimos leyes que discriminen positivamente a favor de las mujeres, pero las mujeres fueron mucho más afectadas también cuando sus niños y niñas no podían ir al colegio, a la educación parvularia en particular. Entonces yo te diría, primero las vimos de nuevo con mucha fuerza, al igual que el octubre del año pasado, pero por otro lado, y lamentablemente se acentuaron. Se habla ya de 800.000 chilenos y chilenos que bajarían a la línea de pobreza. Claro, aquí hay un punto que también lo hemos conversado bastante, Sergio, que es la frase, la pandemia nos pilló de sorpresa. Eso yo creo que es indudable, la crisis sanitaria. Pero la desigualdad no podemos decir que nos pilló de sorpresa. De hecho, parte de lo que fue el estallido social, las manifestaciones, las demandas sociales y civiles apuntaban juntamente a esto. Así es, y por eso también el Instituto ve con esperanza un proceso constituyente, una nueva etapa en nuestro desarrollo donde justamente en el centro esté los derechos humanos. Nosotros nunca pensamos que íbamos a retroceder tanto como lo hicimos en octubre del año pasado, centro de los derechos humanos y en particular los derechos económicos, sociales y culturales, porque insisto, el Estado de Chile tiene por los tratados internacionales de hacer el mayor esfuerzo fiscal posible para garantizarlo.
Fíjate tú lo que pasó ahora a raíz de la pandemia con el derecho a la seguridad social y la AFP. Ahí también ya definitivamente se abrió un debate que solamente puede concluir en una forma de garantizar el derecho humano a la previsión social de forma distinta. ¿Qué tan distinta? Bueno, eso es materia de los constituyentes y luego de los legisladores, legisladoras. Pero evidentemente hay que garantizar de mejor modo el Estado los derechos económicos, sociales y culturales. En ese plano, Sergio, quiero ir a otro punto. ¿Cómo analiza, cómo evalúa el instituto lo que es el tema de los derechos individuales, en términos de los derechos de libertad individual, considerando que hay un estado de emergencia, estado de excepción constitucional, lo decía ayer el presidente tras la reunión que sostuviste, un año de excepción constitucional, donde se restringen las libertades por un argumento que muchos dicen completamente justificado, que es la pandemia? Pero hay también una discusión bien de fondo con respecto a eso que se está dando a nivel de los países europeos, Estados Unidos. Es un tema bien delicado. Sí, mira, el capítulo 5 justamente trata este tema, un estado de excepción constitucional que restringe el derecho a ejercicio, por ejemplo, de la libertad de desplazamiento, de reunión, no son cosas sencillas de adoptar, sobre todo si uno tiene miedo de que esto ya se empiece a transformar como una rutina, en el sentido de que los chilenos y chilenas nos acostumbremos. Los estados de excepción constitucional deben dictarse solamente cuando sean estrictamente necesarios, obviamente respetando la legalidad que los regula y, en tercer lugar, en forma proporcional a la magnitud de la catástrofe, la emergencia que lo justifica. Y nosotros en ese capítulo ponemos a disposición los estándares de derechos humanos y decimos, bueno, discutámoslo esto más, particularmente el Congreso. Y atención que hay derechos civiles que están siendo restringidos que no debieran estar siendo restringidos. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, el derecho a voto. Todo chileno y chilena tiene derecho a voto. Y hoy día este problema, que antes lo discutimos, bueno, ¿qué pasa con una persona que está en un hospital? Claro. ¿Qué pasa con una persona con grave discapacidad? Una persona privada de libertad también. Claro, privada de eso, muchas gracias, Nicolás, que lo planteé, porque es un tema bien difícil de hablar. Mucha gente dice, ¿por qué van a estar votando? Bueno, son ciudadanos chilenos que mientras no estén condenados por determinados delitos, tienen derecho a voto, sobre todo cuando están en prisión preventiva. Entonces, vuelvo para atrás. Todas aquellas personas que tienen problemas de libertad de desplazamiento, debiera el Estado ver distintas fórmulas para garantizarle el derecho a voto. Por ejemplo, correo electrónico, cartas. Sé que estos son temas muy discutibles. Los procedimientos no le corresponde al Instituto fijarlo, pero sí plantear con mucha fuerza. Ahí, a juicio del Instituto, se está violando un derecho político esencial, que es el derecho al voto. De esas cosas también trata el informe anual. Me quedo un segundo ahí, que es bien interesante esa discusión pensando el próximo año, que se nos viene una larga serie de procesos eleccionarios y todavía está en el aire qué va a pasar con aquellos que no pueden votar. Está el derecho a la salud de todos, que hace conflicto con el derecho a representar mi opinión a través del voto, en el acto más democrático que existe. Y aquí quiero hacerte la pregunta, Sergio, desde tu visión y también el Instituto. Nos estamos concentrando más en la discusión con respecto al choque de derechos, más que en la forma de poder habilitar esos dos derechos. Por ejemplo, se habló en su minuto de que se tenía que establecer el voto anticipado. Finalmente nos quedamos más, creo yo, en la discusión de cuál el derecho va primero, y eso es un problema. Claro, bueno, hay un principio de proporcionalidad en el derecho de los derechos humanos, donde tú, claro, puedes evidentemente ver cómo tú conjugas estos dos derechos. En este caso, mi derecho a cuidarme a mí mismo y el deber de cuidar la salud de los demás, por una parte, contagiado, por otra parte, como decíamos, el derecho a voto. Ahora, esos dos derechos pueden en su ejercicio conciliarse a través de distintos métodos. Tú mencionaste el voto anticipado. Nosotros ya llegamos tarde por el plebiscito en este debate, pero no tenemos por qué llegar tarde en abril. Claro. Además, porque nuestro sistema electoral y nuestro servicio electoral, eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, cuando tú lo comparas con lo que ocurrió en Estados Unidos, es un servicio electoral y tenemos una experiencia electoral que nos permite pensar en otras formas de votar, pero tomémonos el tiempo necesario para debatirlo, llegar a acuerdos y ver cómo se implementan los acuerdos. Pero lo podríamos hacer las dos cosas. Derecho a la salud, derecho al voto.
Sergio, ¿con qué impresión te quedas de la conversación que sostuviste el día de ayer durante la tarde cuando presentas este informe con el presidente de la República, Sebastián Piñera? Está el tema de la pandemia, pero por supuesto imagino que también las distintas reuniones que el Instituto ha sostenido con el Ejecutivo tras el 18 de octubre. Yo te diría, en primer lugar, nosotros le señalamos al presidente que vamos a hacer dentro de las próximas semanas un informe que presentaremos un año después de la presentación de nuestras 15 recomendaciones, que fue el 23 de diciembre del año pasado. Es decir, nosotros le dijimos al presidente, vamos a hacer una evaluación sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, Nicolás, este es un informe que se le entrega a todos los poderes del Estado, y así lo hablamos, porque acá también se requieren nuevas leyes para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, y obviamente también este debate ha llegado a los tribunales de justicia. Cuando una persona gravemente enferma le ha pedido a la Corte Suprema, sabe que yo tengo derecho a la salud y por lo tanto este tratamiento han habido fallos que han sido ganados por estos pacientes. Ahora, de esto también hablamos porque el presidente nos señaló, bueno, pero los recursos son limitados por parte del Estado. Y ahí ese es el debate que se nos viene para garantizar, digo, los derechos sociales. Y ahí nosotros, el principio, le dijimos, con el resto de los consejeros, el principio es que se tiene que hacer el mayor esfuerzo fiscal posible para garantizarlo. De eso también hablamos bastante, porque es el tema central que hemos tenido hasta ahora. Disculpa, Nicolás, pero con esto termino. La pandemia planteó el debate, bueno, ¿cuánto dinero tiene que poner el Estado para garantizar, por ejemplo, un ingreso familiar básico, ¿ya? Y hablamos de montos. Y eso es muy importante porque, bueno, está el debate, se ha planteado el debate y hay que resolverlo, y para eso el proceso constituyente es muy importante. Sergio Mico, hay otro debate que está bastante instalado. Ya de hecho se presentó un proyecto de ley para indultar a personas que hayan sido imputadas, formalizadas o hayan sido sancionadas producto de distintos hechos durante el estallido social. Eso ya fue presentado en el Congreso. ¿Cuál es la visión del Instituto Nacional de Derechos Humanos? El gobierno de hecho ha rechazado esto, dice que en Chile no hay presos políticos, y veía una entrevista de la Deutsche Welle de José Miguel Vivanco, experto en estos temas, que dice que en Chile no hay presos políticos, y ese es un argumento que se esgrime para este proyecto. Mira, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, como lo ha recordado el señor Vivanco, hay un concepto duro, que por ejemplo el que planteó la ACNUT a propósito de la pandemia, que es preso político una persona presa por conciencia, que sin un debido proceso y simplemente por pensar distinto al régimen político que lo rige, está en la cárcel. Eso es un concepto restringido. Ahora, hay un concepto más amplio que incluye también: esta persona fue detenida en forma arbitraria, no aplicando el mismo criterio de uno y otro contra otro, que estando acusado, de estar cometiendo un delito, en segundo lugar, y en tercer lugar, esto ocurre en condiciones de protesta social, política, y además el proceso que se la está aplicando, por ejemplo, se está extendiendo mucho. Es un concepto más amplio. Entonces, primero, Nicolás, el mundo de los derechos humanos también es un mundo pluralista. No todos y todas pensamos igual. El Consejo del Instituto también es un mundo pluralista. Ahora, ¿en qué estamos de acuerdo todos en el mundo de los derechos humanos? Es decir, ¿sabe qué? Pero acá tenemos un problema que es evidente, que los procesos se han dilatado, que hay personas que están privadas de libertad por prisión, y esto es en general, preventiva, que no se le está aplicando un principio de inocencia, que sin estar condenados siguen privados de libertad. Entonces, en eso el Instituto ha puesto ya en marzo con mucha énfasis esta cuestión. Estas personas que están desde octubre, noviembre detenidas, se justifica la prisión preventiva, y eso es lo que hemos planteado como pregunta. Nosotros siempre hemos sido muy críticos a la extensión de la prisión preventiva, y es uno de los temas que traté con el ministro de Justicia y de Derechos Humanos, y hemos pedido una serie de oficios al gobierno, al Ministerio del Interior, para que nos den, además, se transparenten, Nicolás, las cifras. Disculpa, en la última, esta también cosa muy importante, la importancia de tener cifras transparentes, compartidas por todos, demostró ser clave
caso de la pandemia para enfrentar la pandemia. Y lo mismo ahora yo te puedo decir que el instituto hasta el día de hoy no posee los datos claros para decir, bueno, estas son las personas que estando acusadas por haber cometido delitos comunes ocurrieron en un contexto de protesta social y por estas condiciones no están siendo justamente tratadas. Es una cuestión básica. Esos oficios no han sido respondidos. Sí, Sergio, volviendo a ese punto, te hago la pregunta, ¿estás a favor o en contra de este indulto general que se plantea? Mira, el Consejo del Instituto se reúne el día lunes y vamos a analizar ese proyecto de ley. Mientras tanto, no me atrevo a emitir una opinión que sería estrictamente personal. Claro, porque desde otros sectores se dice, y no solamente el oficialismo, también de la oposición, que está dividida con respecto a este proyecto, que hay que entrar más a fondo a lo que mencionabas, que ha habido una conversación entre el Instituto y el Ministerio de Justicia sobre el sistema, un sistema donde una persona por un hecho puede tener la cautelar máxima de prisión preventiva y un año después la justicia, estoy poniendo un caso, se dan varios, lo absuelve de ese delito. Es decir, durante un año estuvo con una prisión preventiva, estuvo privado de libertad por un hecho que finalmente fue absuelto. Y en tanto tiempo, esto no solamente a raíz del 18 de octubre en adelante, sino algo que se va arrastrando desde hace bastante tiempo. Así es, hemos llegado a tener un tercio de personas que están privadas de libertad, que están en prisión preventiva, donde, insisto, se les está juzgando. No están condenados. Y muchas veces, Nicolás, lo que tú señalas, esos procesos no terminan en nada. O, terminando, la sanción que se les aplica es menor al tiempo que estuvieron privados de libertad. O la peor situación es que se les declare inocentes o no culpables. Y eso llegó un momento, Nicolás, que fue el tercio de la población interna en Chile. Hay recintos penitenciarios que están solamente integrados, en su momento lo pude ver acá en Santiago, por personas que estaban siendo investigadas. Y justamente estuvimos en el patio en Santiago 1, donde estaban las personas que habían sido detenidas en protesta social. Y ahí yo te insisto, es clave tener las cifras desagregadas, porque tú cuando hablabas personalmente con ellos, yo me encontré con alumnos míos de la universidad. Y por otra parte habían jóvenes que enteramente decían que a propósito de las protestas habían simplemente participado en un saqueo y ni siquiera invocaban razones políticas. Entonces ahí tú tienes situaciones diferenciadas que solamente teniendo las cifras tú puedes saber de qué estamos hablando. Sergio Mico, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego, un abrazo. Vamos a otro tema. La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, no podrá ejercer cargos públicos